Vamos a dar lectura a este capítulo 7. Antes de recordar la última parte del capítulo anterior, lo que Pablo pide a esta iglesia y a todos, que salgamos, dicen, de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo os recibiré, y seré vuestro Padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas. Cuando nos toma, nuestro Dios nos toma por hijos, y Él pasa a ser nuestro Padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo es lo que está volviendo a mostrarle a esta iglesia, quién es el que los llamó, y que no se deslicen, porque estaban ellos caminando por caminos extraños. Y aquí vemos cómo Dios va operando, porque Él fue el que nos llamó, como una nación santa, que va a ser nuestro Padre, y nosotros seremos hijos e hijas. Y cuando parte el capítulo 7 dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, entre ellas que somos hijos. El apóstol Pablo está nuevamente encaminando a la iglesia en conocer y recrearse en aquel que murió por nosotros y por medio del cual pasamos a ser hijos de Dios. Porque antiguamente éramos enemigos. Nuestro padre, el que teníamos, nos llevaba a la muerte. Mas por causa de la muerte del Cristo, nos da vida. Con una muerte nos dio vida. Y dice entonces, así que, amados, Él ama a esta iglesia, ama a cada uno de aquellos que son parte de esta iglesia, como también ama a su propio pueblo, el pueblo de Israel. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Cómo nos limpiamos? Creyendo en aquel que pagó nuestra culpa. En Cristo Jesús somos limpios, somos santos, somos hijos, como dice aquí el versículo anterior. Pablo nos está diciendo, pongan la vista en las cosas de arriba, pongan la vista en aquel que murió, que apartémonos de todo deseo carnal, las cosas que están aquí, lo que se ve y lo que se toca. Tengamos el espíritu que tenían los patriarcas, los profetas, ¿cierto? Que ellos anhelaban ese reino y se sentían como peregrinos. Eso es lo que Pablo está recordando. Apartémonos de toda inmundicia de la carne. Pablo es claro en eso. Nada han hecho bajo cuerda, todo en forma honesta. Verso 3, no para condenaros lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Esto que les dice no está haciendo un juicio, sino que lo insta a apartarse de lo malo y a llegarse a aquel que los tomó por padre. Y les recuerda nuevamente que ellos están en su corazón. Hay un amor honesto y sincero por causa del amor de Cristo a la iglesia. Y lo que hace, lo hace para corregir en amor. Pablo siempre, en todas sus cartas, buscaba la restitución, no el cortar. Verso 4. Mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes en todo fuimos atribulados, de fuera, cuestiones, de dentro, temores. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo, a pesar de todas las situaciones que ocurrieron, nunca se desanimó, todo lo tomó con amor, todo lo soportó, con fin de que ellos llegasen al conocimiento del Hijo de Dios. Y en todas esas agonías, su consuelo estaba puesto en aquel que le reveló esta verdad para entregarla, y también se consoló y se alegró mucho cuando llegó Tito, un fiel colaborador de él, en la ayuda de la restitución de iglesias que estaban medias torcidas, enderezándolas, batallando cada día y luchando contra este adversario, el diablo. Y aquí, a pesar de todas las cosas, se consoló mucho con la venida de Tito. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo para mí, para que así me gozase más. Aparte de verle con todo lo que Tito le habló, su alegría sobreabundó. Verso 8. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, un llamado de atención fuerte que tuvo que hacer, pero no con el fin de que ellos se avergonzaran, se sintieran humillados.
No, por el contrario, era mostrarles su maldad y que volviesen a Cristo. Él siempre busca que se reencanten en el Evangelio. No lo hace para hacer juicio contra ellos, no, siempre para alcanzar y que ellos vuelvan, como está haciéndolo acá con la iglesia de Corinto, como también lo hizo con los Gálatas, que también nos reprendió duramente en su minuto. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahí está el punto. Esto que él hace, lo hace para que ellos vuelvan su corazón a Dios y no reciban el pago de su desvío, que sería la muerte. Entonces, con esta carta mueve el corazón de ellos y estos se reconcilian con Dios, se arrepienten de su maldad. Dice, porque habéis sido contristados según Dios. Dios es el que mueve el corazón, mueve la dura cerviz del hombre y la hace dócil. Nadie viene al Padre si no es por él. Dice, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerte, lo de este mundo. Entonces, no sigamos el camino de este mundo que nos va a llevar a la muerte. Dice, porque aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuanto a solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Miren qué interesante cómo esta iglesia Dios la ha restaurado por medio de la predicación de Pablo y sus colaboradores. Están recibiendo esta exhortación y Pablo va viendo también los frutos de todo este trabajo. Verso 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que ha padecido, más para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Movidos por el amor, entendiendo la ley de Cristo, actuaban en consecuencia, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. Verso 13, por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, empero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu de todos vosotros. Tito le comenta todo el trabajo que hizo, Pablo también se goza. Verso 14, porque si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado. Antes, como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, aquí Pablo nunca mintió, siempre habló conforme a la verdad de Cristo. Tito, él y todos sus palabras hablaron con verdad esta palabra a todos. Verso 15, y sus entrañas son más abundantes para con vosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, desde lo más profundo de su ser. ¿Cómo lo recibieron? Con temor, con toda obediencia, dice. Me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros. Está siendo obediente. Aquellos que se oponían ya están dejando esa oposición. Aquellos que no lo reconocían como apóstol lo están reconociendo. Aquellos que lo cuestionaban ya no lo están cuestionando. Eso es lo que estamos observando de esta iglesia en lo que va de esta carta. Bueno, hasta aquí dejo esta lectura para que empecemos a comentar. Voy a dejar a mi hermano Alex en primera instancia. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Quisiera centrarme en el primer versículo solamente. En mi parecer, considero que ese primer versículo es magistral, porque él resume, como doctor que es en fe para los gentiles, para nosotros, el dominio que tiene de su evangelio para expresarlo. Y aquí vemos un recurso que él ha usado muchas veces. Miren, comienza con así que. Eso es muy importante darse cuenta primero porque es una conclusión que va a sacar de lo que viene diciendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esto enlaza con lo que viene hablando anteriormente. ¿Y cuáles son esas promesas de las cuales le venía hablando? Hay por lo menos 7 promesas que en el capítulo anterior al final mencionó para aquellos que son tomados como hijos de Dios. Dice, somos el templo del Dios viviente. 1. Andaré en medio de ellos, seré su Dios, serán mi pueblo, yo os recibiré, seré un padre para vosotros, seréis hijos e hijas para mí. Y por eso comienza ahora, así que, en virtud de todas estas promesas tan grandes que el Señor nos ha dado, pasa entonces a hacerle un llamado a la santificación.
Y esto es muy importante, el orden en que el apóstol Pablo emprende el llamado a la santificación por una iglesia. Él no lo hace sin establecer el fundamento primeramente. Aquí son las promesas. Todas esas promesas nos vienen por causa de Cristo. En otra parte, en Romanos capítulo 12 va a decir, por las misericordias de Dios, y luego hace un llamado a la santificación. Este es el mismo esquema. Entonces, esto es lo que quiere decir. Puesto que tenemos tales promesas maravillosas, estas 7 por lo menos que yo conté, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Entienden la idea? Y les mencionaba Romanos 12:1, miren, el mismo esquema. Así que, así parte. Igual, una conclusión. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces el mismo esquema, ¿se da cuenta? Por las misericordias de Dios o por las promesas, os ruego santificación. Limpiémonos en este capítulo que estamos viendo o en el capítulo 12 de Romanos 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es lo mismo, es la misma estrategia espiritual, por así decirlo, o fórmula, pero con diferentes palabras, pero ya estamos advertidos, conocemos a nuestro apóstol, ¿no es cierto? Su lenguaje. A mí me ayudó mucho cuando un hermano en nuestra congregación nos enseñó a diferenciar la obra de Dios por nosotros, que es el Evangelio, lo que nos salva, lo que hizo Cristo, de la obra de Dios en nosotros, que es la obra del Espíritu Santo, la santificación. No nos salva, es algo que no está terminado, pero es un proceso hasta que lleguemos a la resurrección. Y le llamamos el número 1 y el número 2. ¿Y por qué esto es tan importante, hermanos? Porque muchas veces, más de las que nosotros quisiéramos, en las iglesias se predica santificación sin poner el fundamento del Evangelio. Y ahí tenemos que se deforma todo este llamado a la santidad y se transforma en una especie de santificarse como para ser salvo. Entonces es importante poner siempre los bueyes primero y luego la carreta. Los bueyes es el Evangelio, el número 1, las promesas o las misericordias de Dios. Y luego, en virtud de eso, llamar a la santificación. Pero una vez que has comprendido las promesas, una vez que has entendido las misericordias, de lo contrario creas legalistas que abunda. Este es el esquema que usa, hermano, lo encuentro fundamental. Y he querido detenerme un poco en esto. Y dicen ustedes que el apóstol Pedro hace lo mismo. Dice en segunda de Pedro 2:11. Usted se va a dar cuenta al tiro que es el mismo esquema. Hay una uniformidad apostólica. Dice, amados, os ruego, un ruego también, como a extranjeros y peregrinos. Esa es la palabra del Evangelio, porque por la palabra del Evangelio somos sacados de un reino de las tinieblas y trasladados a otro. Por lo tanto, ya no es nuestro hábitat el mundo como vivíamos antes, ¿no es cierto? Por eso somos peregrinos por la fe, porque de Cristo. En virtud de eso, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta? El mismo esquema, es lo mismo. Ahora, esta diferenciación es muy importante porque lo que Cristo hizo por nosotros es lo que nos salva. El Evangelio es número 1. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es una obra que continúa en el tiempo, ¿cierto? Aún nos seguimos perfeccionando hasta el día de Cristo. Y aquí nos encontramos con que la santidad, este número 2, se perfecciona en el temor de Dios. Aquí tiene también una fórmula absolutamente correcta, depurada, no se puede expresar mejor. No hay manera de perfeccionarse en la santidad de Dios si no es en el temor de Dios. Me parece que es fundamental. Y fíjense ustedes que esta palabra temor de Dios complica a muchos, incluso a las iglesias, porque le parece algo muy violento. Pero resulta, hermanos, que vemos que la Escritura menciona que Jesucristo fue oído por su temor reverente. Así que es algo bueno, hermanos. Ese temor es deseable, buscarlo y perfeccionarse en él. Y nos ayuda, como dice, a perfeccionar la santidad. Acuérdense ustedes que esto es perfectamente armónico con el resto de la Escritura. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Cierto? Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sin santidad nadie verá a Dios. Pero primero, hermano, hay que creer en el Evangelio, en el número 1. Si no, vamos a invertir el orden y vamos a crear legalistas, como les explicaba. ¿Y cómo se perfecciona esta santidad? Lo recalco, andando en el temor de Dios. Y esto no es para salvación, sino para agradar a Dios ahora que somos salvos. No hay otra manera.
Ahora bien, ¿usted quiere saber entonces dónde aprender ese temor que tanto agrada a Dios? Miremos a Cristo e imitémoslo. Dios mostró su santidad, la verdadera, la que Él le gusta, en Jesucristo hombre. Él es la imagen a la cual debemos conformarnos, como enseñaba Pablo. Y esto, por supuesto, nos llevará toda la vida. Pero jamás debemos perder el fundamento, las misericordias o las promesas o este peregrinaje en el cual Dios nos ha trasladado por la fe. Y una cosa también que no puedo dejar de mencionar antes de abandonar este texto y dejar ahí mi comentario. Fíjense ustedes que hace una mención el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Recordemos que no está validando, digamos, esta dualidad del hombre, porque ¿qué es lo que peca? ¿La carne o el espíritu del hombre? No se inicia el pecado en la mente, en el corazón, lo más profundo, pero para que entiendan esta comunidad griega que fue enseñada en el dualismo, que hay una parte superior del hombre que al parecer no estaría afectada por las apetencias de la carne, y hay una parte inferior. Entonces lo está llamando a cristianos, entendamos cristianos ya, a que se limpien en virtud de las promesas de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, para que entiendan que hay un llamado integral, todo el hombre, como quiera que lo entiendas, pero es todo el hombre. ¿Y sabe por qué? Porque podría malinterpretarse este llamado y pensar que solamente tenemos que limpiarnos en nuestra carne nomás. Pero ahí nos quedaríamos solamente con obras externas. ¿Se da cuenta? Pero esta limpieza involucra el espíritu nuestro, nuestra mente, lo más profundo de nuestro corazón. Así que es un llamado muy profundo a la santidad. Por supuesto que es difícil si lo piensa humanamente. Por eso Él puso el fundamento primero. Puesto que tenemos tales promesas, usted ha creído el Evangelio correctamente, entonces proceda a limpiarse de la manera como Dios lo ha establecido, integralmente, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora dice también de toda contaminación. Ese todo no tiene límites, está abierto. Usted piensa en cualquier cosa, ahí cabe. Todo lo que se agrada a Dios, en ese toda, ahí encuentra espacio. Toda contaminación, hermanos, es una demanda muy grande. No deja nada fuera ahí. Es un mandato exhaustivo, constante. Empieza ahora y sigue permanentemente. Y fíjese usted, dice, limpiémonos. El mismo apóstol Pablo se incluye, hermanos. El mismo apóstol Pablo participa de esta enseñanza. Él no es exceptuado por causa de su estatus apostólico, al contrario, él se sigue limpiando. Y cuando estaba escribiendo esto, se limpiaba igual. No estaba ordenando algo que él no estuviera viviendo. Él también comprendió las promesas de Dios, las misericordias de Dios, y por eso, obedientemente, él también se limpiaba de toda contaminación. Imagínense, hermano, y si el apóstol Pablo se incluye aquí, ¿cuánto más nosotros? No me deja de asombrar, hermano. Y termino, la palabra de Dios es la que a nosotros nos habla del Evangelio de Cristo, que nos limpia. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así somos santificados. La palabra clave de cómo debemos limpiarnos es oyendo y creyendo la palabra de Dios, que nos habla de Cristo, en el cual Dios se agradó y el cual todo lo que hacía tenía por meta agradar al Padre, y todo lo que hacía, el Padre lo corroboró de que efectivamente siempre estuvo en su amor y en su agrado por medio de la resurrección de los muertos. Ahí fue la validación. Una frase no es mía, pero por ahí la leí, que el mejor jabón del mundo es la palabra de Dios, que nos habla el Evangelio de Cristo, las misericordias de Dios, las promesas que nos han sido dadas, o el número uno. Solamente entonces uno puede proceder tranquilamente a emprender esta tarea titánica de la santificación. Porque si no, caeríamos nuevamente al barro, a revolcarnos en buscar la suficiencia de nuestros méritos para lograr esto. Pero de eso no se trata, efectivamente. Termino con esto. Este versículo 1, con tanta enseñanza tan profundo, es, así lo veo, una especie de conclusión. El apóstol Pablo partió por la conclusión de este capítulo. Es decir, esta iglesia ya estaba siendo restaurada. Y esto es lo que esperaba de ellos, que lo siguen haciendo. Si entendieron la disertación acerca de las promesas de Dios por causa del Evangelio, entonces sigamos haciendo esto. Y de hecho ya habían comenzado por lo que leímos en el resto de los versículos, y Pablo se agradaba de cómo ya estaba caminando esta iglesia. Pero siempre la santificación no es una ciudad a la cual podamos llegar mientras estemos acá. Siempre es una meta que está allá. Pero el día de la resurrección, ahí vamos a ser transformados
Ya no son llamados hijos, sino que hechos hijos. Veo yo que en este versículo 1 está compendiada muy bien toda la enseñanza, el propósito y el esfuerzo principal de Pablo. Ahí lo quiero dejar, hermano. Bien, gracias, Emanuel, por su comentario. John Toledo, ¿tiene algún comentario? Sí, este capítulo habla de la restauración de la iglesia. Ya esta persona que había tomado la mujer de su padre se había arrepentido y los hermanos lo recibieron de vuelta. Y aquí hay un subtítulo en la Valera 60 que dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Claro, de toda la reprensión que les dio el apóstol. Y hay un versículo que siempre me ha llamado la atención, que es el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, la carta de Pablo, la primera carta de Corintio, fue dura para los hermanos de Corintio y eso provocó tristeza en la hermandad. Y también vergüenza porque Pablo les dice, ¿acaso no hay algún sabio que hubiera juzgado esas cosas? Esta tristeza, según Dios, dice que produce arrepentimiento para salvación. Claro, porque si hubieran persistido en esta conducta malvada y de soportar pecado dentro de la iglesia, ser cómplices, ser aparceros con el pecado ajeno, le hubiera cargado la condenación. Como dice Santiago 2, que esto de hacer acepción de personas es condenable. No son pecados livianos, no merecen una nalgada, sino que la condenación misma. Y después dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, entiendo que se refiere a no tener una tristeza permanente, de estar agobiado por esto, sino que el perdón de Dios y el arrepentimiento que Dios produce en nosotros nos da tranquilidad de que fuimos perdonados. Por lo tanto, no tenemos que estar mortificándonos permanentemente con esto, porque la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cuál es la tristeza del mundo? Esaú representa esa tristeza del mundo. Hubo llanto, hubo tristeza, pero no hubo un arrepentimiento verdadero, porque él realmente se estaba lamentando por causa de la pérdida económica que le significó despreciar la primogenitura. Él no estaba pensando en las promesas que implicaban al Cristo que portaba, sino que una disminución económica. Y de eso al final se comenzó a dar cuenta y por eso quiso que se la restituyeran. Pero no hubo misericordia de Dios en cuanto a esto, porque Dios que escudriña los corazones se dio cuenta que no era arrepentimiento verdadero. En cambio, la tristeza que según Dios es sincera, es verdadera, es para vida, es un verdadero arrepentimiento. Claro, aunque la preparó con lágrimas. Correcto. Buen aporte, hermano. Claro, Saúl se arrepintió, dice, con lágrimas, y se tiró al suelo, cuán largo era, pero Dios no se movió a misericordia. Esa es la tristeza del mundo la que tenía Esaú. Tengo aquí el texto griego de ese versículo, porque según Dios, profunda tristeza a cambio de disposición mental, que sería arrepentimiento. La palabra arrepentirse aquí en el griego es disposición mental. Hacia adentro, liberación, no estar sintiendo pesar. Ahí entiendo que se refiere a que el perdón de Dios nos libera, nos produce limpia conciencia. Entonces no andamos permanentemente mortificando nuestra alma por lo que cometimos, porque para Dios perdonar es olvidar. ¿Cierto? Dice, tomaré vuestros pecados y los arrojaré a lo profundo del mar. Entonces, si Dios nuestro pecado lo echa en un saco y lo tira al fondo del mar y se olvida de ello, nosotros también, el perdón de Dios produce esta liberación en nuestra conciencia para no atormentarnos permanentemente. Y la tristeza del mundo produce muerte, una tristeza fingida, falsa, sin procurar arrepentimiento, sino simplemente de labios me honráis, dice, pero vuestro corazón está lejos de mí. Eso, hermano, quería comentar de ese versículo. Bien, gracias, John. Federico. Sí, hermano, gracias. Yo quería enfocarme un poco en una palabra más que todo, que es el temor. La palabra temor, hemos sido creados con una infinidad de cosas que están dentro de nosotros. Y una de las cosas que tenemos es el temor. El temor nos ayuda mucho para nuestra existencia. Por ejemplo, cuando uno va a tener un accidente vehicular, inmediatamente el sistema de nosotros se altera, nos embarga el temor se activa por la misma cuestión de salvar nuestra vida. Ahora, cuando él habla de la
santificación en base al temor. Es el temor a Dios. ¿Ante quién yo estoy pecando? Cuando uno entiende y está consciente ante quién está presente. Un pastor decía, recuerden que cuando usted está pecando, Dios está ahorita aquí con nosotros. Absolutamente, Él está aquí. Y cuando usted vaya a pecar, entienda de que Él está ahí. Nada está fuera de su control. Nada, ni lo más pequeño, ni lo más mínimo. Todo aquello que no sea su voluntad es contrario a Él. No existen dos verdades, no existen 5, no existen 20, existe una. Y cuando yo hago algo que está fuera de su voluntad, es una actitud de enemistad hacia Dios. Y su verdad escrita en la Biblia, porque no existe otra forma de conocer exactamente su voluntad sino a través de la Biblia. El punto que quiero enfocar es el temor real que uno debe tener al Santísimo y que muchas de las iglesias tratan de minimizarlo y no. Los hijos de Dios tienen que estar conscientes de su inmensidad, pero además su inmensidad en misericordia, en amor, en justicia, que Él es tardo para ver enojo en Él, pero sí tiene justicia, la cual es infinitamente correcta. Entonces, siempre enfocándome en esa situación del temor, un temor de santidad, especialmente para los hijos de Dios y las hijas de Dios, al estar expuestos a Él. Pero esa es la realidad cuando nosotros tomamos esas actitudes o situaciones que van en contra de su voluntad. Y recordemos lo que decía el Señor, no teman. Él decía también, no teman qué van a comer, no teman del día que viene. Dice, el temor nos puede embargar y nos puede entristecer. Por eso es que a nosotros nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor, porque todo está en sus manos. Y es un Dios infinitamente amoroso y misericordioso. Entonces, el temor reverente es porque es lógico el tener un temor reverente hacia Él, de no decir yo voy a hacer algo en contra de Él. Eso es algo ilógico, eso es algo sin sentido, eso es alguien que no tiene ese temor. Un hijo de Dios tiene que estarse recordando ante quién está actuando en cada instante y en cada momento. La santificación, el dejar todas estas cosas impuras que uno tiene. Más adelante el Pablo cómo lo regañaba, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que Dios hace, lo que un padre tiene que hacer y recordarles quiénes son y recordarles quién es Él. Entonces por eso la Escritura, el Pablo especialmente, cómo alaba a Dios y dice tantas cosas bellas en sus cartas y al final de las cartas, cómo alaba la inmensidad de Dios y su misericordia infinita. La Biblia pasa alabando a Dios, sus inmensidades, lo grandioso que Él es. Entonces un hijo de Dios tiene que estar en sus oraciones y meditaciones, alabándolo a Él con su vida, con sus obras, con sus mantenerse uno santo. Un pueblo santo tiene que ser algo que esté seriamente progresando en este proceso de santificación. Solamente gracias, hermanos. Gracias, Federico. Oscar, ¿tenías un comentario? Sí, gracias, hermano. Este capítulo 7 viene hablando de las promesas. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, ¿cierto? Es que las promesas de las cuales hacía mención nuestro hermano Alex y que también Pablo acá las destaca, son el motivo principal de la santificación del cristiano. El hecho de haber sido limpiados, hermano, de estar limpios, de no tener ningún motivo para ser condenados por causa de creer al Evangelio, porque nos hace santos y sin mancha delante de Dios por la fe. Esa limpieza, hermano, inalcanzable por nosotros mismos, se valora. La fe nos da esa certeza de limpieza. Y esa certeza de limpieza, hermano, nos mueve a cuidarla. Nosotros fuimos vestidos con vestiduras blancas. Y tomo como ejemplo cuando uno tiene una reunión muy importante en la cual debe ir bien presentable, se cuida hasta el último minuto de llegar impecable, de no tener ninguna manchita, ninguna arruga, nada en su vestuario. Es un ejemplo burdo, pero hablando de la santidad que Dios nos da por el hecho de creer al Evangelio, hermanos, uno se cuida de no ensuciarse, se preocupa de andar en santidad, porque sabe que pecando ensucia nuevamente esas vestiduras, y muchas veces lo hacemos. Muchas veces nos salpicamos, nos ensuciamos estas vestiduras,
Por mucho que uno ponga cuidado, ya sea en el ejemplo burdo que estoy dando, pero también en el ejemplo bíblico de estar limpios delante del Señor, de lavar nuevamente las vestiduras en la sangre de Cristo, del Evangelio, arrepintiéndonos y pidiendo perdón, porque sabemos que ningún inmundo va a entrar en su gloria, sino solamente los santos por la fe en el Evangelio. Esa santidad que da la fe en el Evangelio, esa limpieza, esa pureza que da la fe en el Evangelio, hermanos, debe permanecer así intacta. Y no porque podamos arrepentirnos y lavar nuestras vestiduras nuevamente en la sangre del Evangelio, nos vamos a ensuciar a propósito. Uno se cuida de no ensuciar esas vestiduras porque dice, así que amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Temor que hablaba Federico, porque el Señor es tan grande como lo describía nuestro hermano. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar me has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Y eso uno lo tiene, hermano, muy arraigado, muy asumido. Uno entiende esta verdad. Uno sabe que Jehová escudriña hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Entonces, ese temor es el que permanece en uno, porque Él lo ha puesto. Ese es un don de Dios también. Él ha puesto ese temor en nosotros al mostrársenos cuán grande es Él y cuán impuesto está de cada pensamiento nuestro. Ese temor es el que edifica, el que santifica, porque nos mueve, nos obliga a cuidarnos de ofender a nuestro Señor. Porque sabemos que Él lo conoce y lo sabe todo, tal como lo dice el Salmo. Ahora, las limpiezas no solamente externamente, como también decía nuestro hermano Alex al principio, como lo dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. San Juan 4:23 lo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que no solamente para ser vistos de los hombres, sino en el interior, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, ni siquiera los pensamientos, hermanos, sucios que sin cesar generan nuestro corazón, a nuestra mente, son reprochados del Espíritu de Dios que nos habita, que nos hace rechazar esos malos pensamientos, no nos deja desarrollarse, sino que los evita, los rechaza. Es como si fuera algo de nuestra mente que ya aborrece esos malos pensamientos, pero sabemos que en nosotros no hay nada bueno, sino que es el Espíritu de Dios el que nos hace aborrecer ya esos malos pensamientos que no cesan, lamentablemente, hermano. La carne no muere, la carne sigue intentándonos, sigue enviándonos malas señales a nuestra mente. El corazón no cesa de enviar tentaciones malas, pero el Espíritu de Dios los reconoce de inmediato y los rechaza, como si uno fuera el que ya aborrece el mal. Pero es el Espíritu de Dios que nos habita el que aborrece esos pensamientos malos, porque la carne no aborrece la maldad, la carne ama lo malo. Y cohabitan ambas cosas, como dice la Escritura, que la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Ahora, la certeza de la limpieza la tenemos porque está escrito. San Juan es claro, capítulo 13, por ejemplo, el Señor lava, ¿no es cierto?, los pies de los apóstoles. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, más lo entenderás después, le dice. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Claramente hablando él de la limpieza que es por la fe en el Evangelio. Dícele Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Pero Jesús le responde, dice, el que está lavado no necesita, sino que lave los pies, más está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no es cierto?, hablando de Judas, porque él no había creído. En el capítulo 15, lo vuelve a repetir, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. En el verso 3 nos dice, ya vosotros sois limpios
por la palabra que os he hablado. O sea, esa limpieza existe, esa limpieza por la fe, hermano. El Señor a nosotros nos declara santos y sin mancha. Y esa limpieza a la que uno ama, porque es la limpieza que nos permite entrar a la gloria de Dios en la fe en el Evangelio. Nosotros somos declarados santos y sin mancha, nación santa. Esa es la certeza que a nosotros nos hace limpiarnos. Dice, pues tenemos tales promesas, ¿no es cierto? Esas son las promesas que nosotros hemos creído, que somos limpios y somos santos y sin mancha, a pesar de que nuestro corazón no deja de amar lo malo, pero el espíritu de Él, que es más poderoso que esta carne y la somete, nos sigue manteniendo y nos sigue sustentando en fe para poder, por medio del don de la fe y el poder de ese espíritu, someter esta carne que no cesa de amar lo malo. Yo lo experimento en mí mismo. Veo, siento esos malos pensamientos. Yo los detesto. Reconozco, hermanos, que no han cesado en mí. Sí los aborrezco, pero no dejan de estar permanentemente bombardeando en mi cerebro malos pensamientos y son rechazados por este Espíritu de Dios que los aborrece y los somete y los amortigua. Aterroriza, hermanos, ofender al Señor, y es ese temor el que te hace rapidito encerrarte ahí y arrodillarte a pedirle perdón, porque tenemos claramente entendido que el Señor nos conoce tan profundamente, mejor que nosotros mismos, y conoce cada pensamiento malo y cada obra mala nuestra la tiene identificada desde lejos, entiende nuestros pensamientos. Ambas cosas, ¿no es cierto?, cohabitan en nosotros. La certeza de la santidad por causa de haber creído el Evangelio, por causa de esta obra maravillosa que nuestro Padre Celestial nos regaló, esta salvación, porque cargó el pecado de todos nosotros sobre su Hijo Santo Inocente, para no condenarnos. Es decir, uno cree realmente que no puede ser condenado ya porque ya fueron pagados nuestros pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Pablo también, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros. Él conoce cuando tenemos nuestros malos pensamientos, los conoce. Y por eso mismo los aborrecemos y su espíritu, como digo, lo aplaca y lo somete, lo amortigua. También sabemos que estamos limpios delante de Él y que no solamente que la gente no nos vea en cosas malas, sino también el pensamiento malo el Señor lo conoce, lo identifica desde lejos y también es condenable, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y ella con él. Es muy buena esta carta, sobre todo el inicio, que fue lo que escogió nuestro hermano Alex para analizar el capítulo. Eso, hermanos, muchas gracias. Gracias, Oscar. No sé si a alguien se le quedó algún comentario para que lo manifieste antes de cerrar. Alex. 3 cositas deben ser, pero voy a tratar de sintetizarlo. Para que simplemente no quede en el aire o alguien pueda malinterpretar, aquí estamos hablando de un temor que no es un temor con el que nosotros nacemos ante las cosas del mundo. Eso lo explicaba bien el hermano Federico, sino de un fruto espiritual, que es el temor de Jehová, que es el mismo fruto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, por el cual fue oído, por su temor reverente. Acuérdense ustedes que ese temor es alabado en la Escritura diciendo de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces esto es un don espiritual. Bienaventurado aquel que tiene ese don. Y en el fondo, tomando el primer versículo que analizamos con tanta profundidad, eso es lo que espera el apóstol Pablo. Así que por cuanto tenemos estas promesas, teman a Jehová. Tengan este principio para vivir y andar sus vidas. Tengan este fruto espiritual también. Adornen el Evangelio mediante una vida de esa manera. Ese es un punto. A veces nosotros, cuando queda el tremendo desparramo por causa de un pecado mío y veo que pierdo a mi señora, o sea, a mi hijo, que a la tremenda escoba, nos lamentamos. Pero muy pocos lo hacen como David, que tenía este temor genuino. Dice, contra ti he pecado. El problema no está en la tendalá que quedó.
y que principalmente es lo que a nosotros primero nos duele. No, hemos pecado contra un gran Dios y ese es el temor santo y eso hace que tratemos de vivir nuestras vidas con arreglo a este Dios que nos amó tanto y es tan justo. Es con lo que, en otras palabras, Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos duele, hermanos, mentir. Caemos, sí, pero nos duele, porque el Espíritu Santo nos anhela ahí para conformarnos a la imagen de Cristo. Lo otro, rápidamente, quisiera decir que el apóstol Pablo aquí habla de que cuando es sincero arrepentimiento, cuando es una contristación, ¿cierto? Según Dios, esto muestra frutos para que sepamos también darnos cuenta cuando esto ocurre. Tomando el ejemplo de esta iglesia a la cual está escribiendo, Pablo se dio cuenta que habían sido conquistados según Dios. ¿Sabe por qué? Versículo 7. Porque primero comenzaron a mostrar una gran preocupación por Pablo en sus tribulaciones, el gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Él que los había retado. Se dio cuenta que había algo sobrenatural ocurriendo. Y en la segunda señal que aquí nos muestra Pablo es su sincero celo en la defensa del Evangelio, hasta el versículo 11. Y en juzgar ellos mismos los problemas que tenían dentro de la iglesia. Miren, esto lo resume todo, versículo 11 dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Es decir, no les daba lo mismo lo que pasaba en la iglesia. No les daba lo mismo comportarse de tal o cual manera. No, ya estaba obrando en ellos esta santidad que se perfecciona por el temor de Jehová. Otra cosa que podríamos decir también que es una señal, un fruto, es que recibieron a Tito con temor y temblor, como si fuera la misma palabra de Pablo. Y ahí se nota que estos hombres estaban siendo sobrenaturalmente tratados por Dios. Tomaron a Tito como si fueran el mismo apóstol Pablo entre ellos. Y luego, lo último que quiero decir es que el apóstol Pablo, nuestro doctor, lo digo y lo reitero, de todo hace una doctrina y le da una forma acabada. Hablamos que tenía una doctrina de la tribulación, como él veía su vida con arreglo a los propósitos de Dios superiores, y eso marcaba su vida. Y dentro del mismo contexto aquí profundiza un poquito más y habla de una doctrina del contristamiento y del consuelo de Dios, como si fuera una operación de Dios. Miren, habla que hay una tristeza que viene de Dios, ¿cierto? Que esta es saludable, esta es la disciplina probablemente, porque está hablando de una iglesia que está siendo amonestada. No hay que lamentarse de eso, es algo bueno, es un fruto espiritual deseable. Ya no es tristeza del mundo, ¿cierto? Que es otra cosa, ya hablamos de aquello. Y entonces Dios contrista para arrepentimiento y salvación, eso es lo que busca. Y esta tristeza que produce arrepentimiento genuino sirve también para que el resto de la iglesia se consuele cuando escucha estas cosas. Porque Pablo dice que los consuela con el mismo consuelo con que Dios los consoló a ellos. ¿Entienden? El cuerpo de la iglesia es consolado de la misma manera. Es muy útil esto que está haciendo Dios con esta iglesia de Corinto. Porque Dios no procedería de otra manera con nosotros. Lo va a hacer igual. Y nos alegramos. Y miren, este consuelo es útil para consolar a toda la cristiandad de todos los tiempos. Y aquí termino. Este gozo, esta alegría, ¿cierto? Por el consuelo según Dios, que produce señales claras de arrepentimiento verdadero que son para salvación, produce alegría tremenda a los corintios. Al saber esta noticia, se consoló Tito. Y cuando Tito le contó a Pablo, fue una alegría tremenda. ¿Se da cuenta que el efecto multiplicador, cuando las cosas provienen de Dios y no del mundo? Así que hay una doctrina muy articulada, hermanos. Yo no me canso de maravillar y creo que aquí hay mucho más que profundizar todavía, pero creo que lo principal hemos dado en la tecla, hermanos. Ahí lo dejo, disculpen que me haya extendido. Adelante, por favor. Bueno, mire, me gustaría citar un texto que viene del mismo hecho que ocurrió en esta iglesia, en el capítulo 6 de la primera carta, un texto que es tremendamente edificante y consolador, hermano. Y como les decía hace poco rato yo, esa certeza que a nosotros nos hace cuidar estas vestiduras de las cuales fuimos vestidos. El verso 9 de capítulo 6 de 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. Y nombra ahí una serie de pecados que cometemos.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes. Es una tremenda gama de pecados que nosotros pasamos muchas veces por alto, pero una vez que el Señor nos muestra su santidad y el perdón de todos estos pecados, hermano, esa certeza, hermano, que dice el verso 11, esa es la que obra en nosotros, hermano, que dice, y esto erais algunos, pero dice, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esa limpieza, hermano, es la que a nosotros nos da la vida eterna, el Evangelio, porque esa limpieza se produjo por causa de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y al que cree, hermano, esto no puede ser condenado. Entonces, es esa certeza, hermano, la que a nosotros nos mueve a guardarla, a cuidarla, y a cada vez que ensuciamos, salpicamos esta vestidura, hermano, a limpiarla urgentemente nuevamente en la sangre del Cordero. Esa certeza, hermano, es la que se ve que las personas que perseveran en el pecado no la tienen. No está esa certeza en estas personas porque no les daría lo mismo, hermano, yo creo, saberse perdonados completamente, santos, hermano, y volver a embarrarse, hermano, porque esa certeza no está, pienso yo. Eso, hermano, gracias. Gracias, Oscar. Y bueno, justamente de ese pantano es que Pablo está sacando esta iglesia, con este discurso, ¿cierto?, demostrándole al Cristo Jesús, de quien ellos ya se estaban olvidando. Bien, hermano, entonces con esto vamos cerrando nuestro estudio.